Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Les saludo desde Colombia en el caminar de la Iglesia, en el deseo mismo de escrutar la palabra de Dios como oyentes, a ejemplo de María, a ejemplo de los apóstoles. Danos tu Espíritu, Señor, en esta oportunidad para escuchar tu palabra. Que disponga nuestro corazón, que disponga nuestra mente, como los creyentes de la Biblia, como los creyentes del caminar de la Iglesia. Bendito eres, Dios bueno, que nos permite escucharte, buscarte, experimentarte y vivirte. Bendito eres por siempre, Señor. Y muchas gracias también a todos los benefactores del Ministerio Unidos por Cristo y María, a sus familias, a todos los servidores. Gracias por su servicio y Dios los bendiga, los proteja y los guarde. En esta oportunidad escuchamos la palabra de Dios y dejamos que esa palabra germine en nosotros, nos dé vida, gane nuestro corazón y vaya transformando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Tomamos las lecturas del domingo 18 de julio, que es el domingo 16 del tiempo ordinario. El tiempo ordinario en el que crecemos y maduramos en la experiencia de Jesús resucitado. Hemos venido experimentando en el ministerio de Jesús, el Evangelio de San Marcos en este tiempo ordinario. Él anuncia la buena nueva, sana, libera y enseña a sus discípulos a vivir. Es rechazado por los paisanos, que lo consideran demasiado cercano. Luego es desafiado por las autoridades que le dicen Beelzebú. Y en ese caminar del discipulado viene Jesús a dar las recomendaciones de cómo vivir la misión. Los envía, les da la experiencia, les comparte su misión. Ahora está la vigilancia de ser buenos evangelizadores, buenos pastores, porque en el caminar de la fe hay el peligro de desgastar la experiencia, de comenzar a vivir para sí mismo, de olvidarnos de que somos mensajeros, servidores de la obra de Dios y comenzar a pensar en nosotros mismos. Es un gran riesgo de cualquier evangelizador. Se empieza con las mejores intenciones y las obras más hermosas que han nacido en la iglesia pueden terminar siendo un botín para quien se adueña de ellas o una experiencia que daña, que explota. Por eso siempre volver al Señor. El profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 1-6, escuchamos la palabra. Ay de los pastores que dejan que se pierdan y se dispersen las ovejas de mi rebaño. Son palabras del Señor, por eso así dice el Dios de Israel a los pastores que dispersaron mis ovejas, las ahuyentaron. No tuvieron cuenta de ellas, pues yo les voy a pedir cuenta de sus malas acciones. Son palabras del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde los expulsé y los volveré a traer a sus pastos para que sean fecundas y se multipliquen. Les pondré pastores que las cuiden para que no teman, ni se espanten ni se pierdan una sola. Llegará un día en que le daré a David un sucesor legítimo. Son palabras del Señor, un rey que reine con sabiduría e implante la justicia y el derecho en el país. En sus días estará a salvo Judá e Israel vivirá en paz. Y le daré ese nombre, el Señor nuestra defensa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos en el caminar de la fe y siempre vamos a contemplar la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que nació con la experiencia de Abraham, que vivía en Ur de Caldea, escuchó la palabra y salió a Canaán. Allí Dios le dio el hijo de la promesa, Isaac. Átame Dios. De Isaac nacería Esaú y Jacob, que en una experiencia de intriga, de mentira, Dios fue educando a Jacob, quien robó la bendición de la progenitura, y así Dios, que no le inventa una historia a los seres humanos, sino que la acompañó a Jacob hasta que lo venció, y tuvo la victoria para que Jacob dejara de llamarse Jacob, que significa el que se apoya en sus fuerzas, y comenzara a llamarse Israel, el que se apoya en Dios. Jacob, el que se apoya en sí mismo. Israel, el que se apoya en Dios. Y esa es la experiencia que tiene que aprender el pueblo y que es para todo creyente. Aprender a apoyarnos en Dios y dejar de apoyarnos en nosotros mismos. Y ese pueblo o esa familia todavía tuvo una experiencia de hambruna y fueron a Egipto. Y allí estaba delante de ellos José, que ellos habían vendido como esclavo por envidia. Y comenzó la experiencia de Egipto. Pasaron muchos años y luego
hubo opresión, exterminio de los niños, y el faraón que no conoció a José comenzó toda una experiencia de maltrato. Dios envió a Moisés para que los sacara de la esclavitud y todo un proceso de liberación. Un recorrido que podría haber durado una temporada de un mes, duró 40 años. 40 años para seguirlos educando. Dios no tiene prisa. El tiempo de Dios no es en los cálculos humanos. Y educó a ese pueblo, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que no quería escucharlo muchas veces. Y educado por Dios y su alianza con ellos, les renovó la misericordia, estableció jueces para que guiaran las tribus y luego ellos pidieron un rey para ser iguales a los demás. Dios les dio al rey Saúl, que se extravió con el poder y Dios lo quitó y traería a David, que significa amado de Dios y que sería el gran rey de los salmos, que pecador pero dócil a la obra de Dios tendrá entonces la figura del rey ideal del Antiguo Testamento. Unificó todo el reino y a su muerte lo sucedió Salomón. Continuó el rey construyendo el templo y la muralla. A la muerte de Salomón se divide el reino. Jeroboam, uno que había sido mayordomo de la construcción de la muralla, había huido a Egipto, regresa y toma 10 tribus del norte y establece un reino que tendrá como nombre Israel. El reino de Israel con capital Samaria, con 2 santuarios, uno en Betel y otro en Dan, para evitar que fueran al reino del sur, que era el reino de Judá con capital Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaban todas las promesas. Y de esa manera comienza todo un caos dentro de hermanos que ahora están divididos. La división ha entrado en una obra que Dios quiere, en una obra que Dios quiere de unidad. Y es así entonces que comienzan 2 reinos, muchas veces enfrentados en ellos mismos, haciendo alianzas con otros reinos, y así pasaron siglos. Del 831 a.C., cuando se divide el reino entre norte y sur, hasta el 721 existirán 2 reinos. Pero en el 721 aparece una tragedia para las 10 tribus del norte, que es el reino de Israel con capital Samaria. Viene el rey Salmanasar, rey de Asiria, y los lleva deportados. Se le llama el destierro, porque los mezcló con asirios, y a los que dejó en Israel también los mezclará, y allí surgirá una nueva raza entre asirios e israelitas, que se llamarán los samaritanos, y que luego los del sur los odiarán porque los consideran una mezcla. De esa manera van viendo Dios que hace historia y va caminando con ellos. El pueblo del sur era Judá. Dios los había protegido. Allí está el templo, está el rey que es descendiente de David. Pero este pueblo cayó en la falsa seguridad. Ha sido llevado al destierro el reino del norte. Ellos presumen que por tener las promesas de David no serán tocados, que por tener el templo están seguros. Aparecen los profetas que hablan de seguridad. Los reyes son reyes en gran lista, malvados, dice el libro de Reyes y de Crónicas. Surgirá Ezequías como un Emanuel que quiere renovar el pueblo y no tiene continuidad. Luego Josías, y de esa manera ellos son rodeados de Manasés, Amón, muchos reyes que hicieron idolatría, perversión. En medio de esa experiencia del año 630, cuando las falsas seguridades han hecho al pueblo extraviarse, y está el peligro de ser invadido por un nuevo reino que ha surgido. Ya no es Asiria, es el reino de Babilonia con Nabucodonosor, y que ahora ya no está en alianza con ellos, como no los había desplazado. Ellos dicen, no nos pasará nada. La falsa seguridad de creer que porque están muy religiosos están seguros, de que Dios no les puede faltar. Dios casi como un amuleto. Allí aparece Jeremías invitando a volver al Señor, a convertirse, a dejar las malas acciones, a evitar los malos pasos. Y los que estaban como en tiempo de Amasías, cuando querían echar a Amós del santuario de Betel, porque les parecía que su mensaje de justicia social les
ofendía. Así también a Jeremías. Lo persiguieron, lo querían matar, lo maltrataron, lo metían en la cisterna, querían callar la voz de Jeremías. Un pueblo religioso que va al templo, que escucha profetas, un pueblo que hace profecía, que se cree elegido, ahora no quiere escuchar la voz de Dios. No quiere escuchar una voz que les hable de conversión, de esfuerzo, de renovación, de entrega. Quieren escuchar una voz acomodada. Es que olvidan la palabra por las voces del mundo. Y es así entonces que aparece Jeremías como una voz incómoda. El texto de esta oportunidad es un texto desafiante, porque va a llamar: ay de los pastores que dejan que se pierdan y dispersen las ovejas de mi rebaño. Es una denuncia a los gobernantes, a los sacerdotes, a los mismos que están hablando profecía. Les denuncia que su misión está haciendo que se alejen de la verdad, que no están cumpliendo la alianza, que están olvidando para qué Dios los instituyó. El templo está perdiendo su función. Los gobernantes están promoviendo la maldad. De esa manera les está denunciando y va a decir: los pastores que gobiernan a su pueblo lo dispersaron. Había injusticias, explotación, pero también había idolatría, relajación. En muchos momentos el templo ya no tenía ni la conciencia de la palabra. Hubo la época de Josías donde la palabra fue encontrada perdida en medio del templo. Prevalecían las ideas humanas, la idolatría. El pueblo se ha dispersado y los gobernantes no hacen nada. Ellos están aliados con la mundanidad del momento. Es así que la denuncia de Jeremías es contra los pastores que, como en la época del exilio, va a denunciar Ezequiel de los falsos pastores. Aquí no están en el exilio, están en Jerusalén. Y así siempre pasa en varios ambientes. Los que están pastoreando, gobernantes y religiosos, se olvidan de que son servidores de la obra de Dios y comienzan a explotar, a usar, desvían al pueblo y hacen lo que quieren, olvidando que son servidores. Por eso les voy a pedir cuenta de sus malas acciones. La maldad de un pueblo está referida también a la responsabilidad de los pastores. La denuncia de Jeremías no va a gustar y por eso va a ser perseguido. Y va a hablar ya de: yo los reuniré el resto de mis ovejas. Jeremías está anunciando que eso los va a llevar al exilio, que los va a llevar a la dispersión. Eso no gustaba. Por eso, dos denuncias. Jeremías desafía a los gobernantes diciéndole que son malos pastores, que no están pastoreando, que no están hablando la palabra de Dios, que no están diciendo lo que Dios quiere. Eso no gusta a los gobernantes. Y luego está anunciando que hay peligro de exilio, que podemos ser desplazados. Así sucederá tiempo después, en tiempo cuando Nabucodonosor lo lleva al exilio y luego tiempo después destruyen el templo, matan al rey y comienza el gran exilio del reino de Judá, que durará unos 70 años, como el mismo Jeremías lo está anunciando. Es así entonces que se anuncia un sucesor legítimo, que podríamos decir que al regreso del exilio no hubo rey, por tanto es aplicable a Jesús. Ya no es un rey al estilo humano, sino lo que enseña a reinar a Dios en la vida. Aquí está restableciéndose de manera nueva el pueblo, porque el pueblo ha olvidado a Dios, porque el pueblo ha olvidado lo que Dios quiere para él. El profeta Jeremías, un desafiante de lo que está establecido, de los pastores del pueblo, gobernantes y religiosos, del establecimiento del templo, que anuncia el peligro de un desplazamiento, de un exilio, y por eso es perseguido, porque denuncia los peligros que hay. Pero los falsos pastores quieren acallar esa voz. Siempre los que se alían con su experiencia religiosa, los poderosos del momento, quieren acallar y acomodar la religión y volverla simplemente una voz a Dios, una caricatura y acomodado a este mundo para que entonces no incomode. Así que anunciará un rey, un sucesor legítimo de David. Ese sucesor legítimo, la experiencia cristiana lo va a contemplar en Jesús, el que nos va a enseñar a pastorear, el que nos va a enseñar
a vivir no en el exilio, sino en los brazos del Padre. Y es el que nos da verdadera salvación. Por eso pasemos al Evangelio y gustemos estas páginas que nos van llevando entonces a experimentar una historia de salvación. Una historia de salvación que va renovando la vida, una historia de salvación que llena de esperanza, una historia de salvación que renueva nuestro corazón. Del Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 30 al 34. Cuando los apóstoles regresaron de su misión y se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dice: vengan ahora ustedes a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar despoblado y solitario, pero muchos los vieron irse y se dieron cuenta, y a pie se fueron corriendo de todos los pueblos y llegaron allá antes que ellos. Al desembarcar Jesús y ver toda aquella multitud, sintió compasión por ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? La buena nueva del Hijo de Dios, que nos ha mostrado esa buena nueva en las palabras del Señor, que cumple su tiempo, que nos invita a volvernos a Él, que quiere que le creamos y que sana, que libera, que es rechazado, que es señalado de injurias. El Evangelio de Marcos, el Mesías que libera. Este es el que podíamos decir prometió David, un descendiente, o mejor que prometió Jeremías, el descendiente de David. Él es el que enseña a vivir la ley en su plenitud. Él es el que enseña a vivir de acuerdo al pastoreo. Es el buen pastor que cantaría el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El pastoreo se había desgastado en el pueblo. Ahora viene el que enseña a pastorar, el que enseña a pastorear, el que pastorea con la vida, el que pastorea con el ejemplo, el que pastorea con la entrega, el que camina con el pueblo y que luego va a pastorear entregando la vida y pastorea también resucitando y abriendo las puertas de la vida eterna. Ese es Jesús, el que viene a renovar lo que Jeremías denuncia que el pueblo ha olvidado, que los gobernantes olvidaron. Ay de los pastores, que diría Ezequiel, se pastorean a sí mismos, y aquí dice que descuidan a las ovejas. Jesús no descuida a las ovejas. Él es el que viene a pastorearnos, a tomar nuestra humanidad. Y es así entonces que Él no nos quiere en el exilio de un pecado, en el exilio de una tristeza, en el exilio de una maldad, en el exilio de una venganza, en el exilio de una desolación, sino que nos quiere llevar a los pastos nuevos del amor del Padre, de la salvación, de tener la certeza de que en medio de las crisis, de las dificultades humanas, Dios nos acompaña. Jesús es el que señala el buen pastoreo, pero también es el que conduce de los exilios que la humanidad sufre hoy por guerras, por tensiones, por consumismos, por desórdenes, por libertinajes, por tristezas, por miedos, por complejos. Él es el que viene a restaurar la humanidad. Y por eso hoy nos alegramos, porque en Él está el buen pastor. Y el buen pastor que comparte su misión con los discípulos. Les está enseñando a ser buenos pastores para que estén libres de la maldad de los pastores que olvidaron al rebaño, que lo utilizaron, que le enseñaron caminos falsos, que no los condujeron a fuentes tranquilas, que no les dieron pastos frescos, que no les dieron la palabra que debían darle. Eran los falsos pastores que denuncia Jeremías. Ahora Jesús les está enseñando a ser pastores de corazón bondadoso, misericordioso, pastores movidos por el Espíritu, pastores que se entregan. Y por eso dice que cuando ellos regresaron, contaron al Señor lo que les había dado. Él les había dado las recomendaciones de gratuidad, recomendaciones de amor, recomendaciones de vivir en la providencia. Están aprendiendo a ser pastores según el corazón de Jesús. Jesucristo es el modelo del pastor. Él es el primer evangelizador. Y por eso también nosotros hoy, al compartir la fe en la casa, en la iglesia, en la sociedad, tenemos que mirar a Jesús, el buen pastor. Él es la medida. Él es el que enseña a vivir un pastoreo no según los criterios humanos, no según la mundanidad del mundo, sino según la bondad de Dios. Y es así que continuamos ese caminar. Descansen un poco. Jesús también pastorea a sus pastores, a los que les ha enviado. Ahora quiere que ellos también descansen, que tengan un pastoreo. Y allí aparece una nota muy especial. Muchos llegaron y estaban como ovejas sin pastor. El Señor
quiere que todos se salven, que todos sean pastoreados. Sabe que hay muchos como ovejas sin pastor, aunque tengan líderes religiosos, ovejas sin pastor, aunque hayan gobernantes que los oprimen, que los explotan, que los conducen, que los manipulan, que les dicen lo que deben hacer, que los tienen como borregos. Jesús sabe de que faltan pastores, hay demasiados tiranos, hay demasiados capataces, hay demasiados explotadores, hay demasiados que comen la lana y la leche de las ovejas, pero que no dan la vida por ellas. Por eso Jesús va a hablar luego que Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas, que Él es el que entrega la vida, que Él es la puerta, que Él es el que conoce a las ovejas y ellas le conocen la voz. Es así que Jesús se presenta como el buen pastor y vio a muchos como ovejas sin pastor. Hoy el mundo también hay muchos como ovejas sin pastor porque no han conocido el amor gratuito, personal y firme del Padre Celestial. Muchos como ovejas sin pastor porque siguen condenados a su división interna, condenados a sus pasiones, condenados a sus odios, a sus rabias, a sus violencias, a sus ambiciones. Y deben experimentar un pastor, Jesucristo, que los libere de las ambiciones, que los libere de los odios, que los libere de las esclavitudes del pecado, que los libere de las mentiras, que los libere de los miedos, que los libere de todo lo que daña la vida y le da muerte, porque Él es el Salvador, Él es el Mesías. Los vio como ovejas sin pastor, porque no había esperanza, porque no había paz. Y así, dice el texto, se puso a enseñarles. Jesús sigue enseñando y sigue enseñando hoy, no se cansa, seguirá enseñando hasta que nosotros vayamos a Él, enseñándonos a vivir, enseñándonos a amar, enseñándonos a perdonar, enseñándonos a también confiarnos en el Padre. Este día sea para dejar que Jesús, el buen pastor, nos siga enseñando. Jesús, el buen pastor, nos siga dando vida. Y para que los pastores, gobernantes y líderes religiosos nos convirtamos al Señor y aprendamos de Jesús a ser buen pastor, para nunca ser tiranos ni extraviar el rebaño, para no olvidar que la falta de pastoreo puede llevar a la comunidad al exilio, la puede llevar a la división, la puede llevar a la muerte, y que Dios siempre suscitará un buen pastor, y ese buen pastor es Jesús. En Él aprendemos a pastorear, y hoy por esta palabra compartimos que también Él nos da la misión, y nos da la misión para que sigamos pastoreando y sigamos haciendo el bien, y luego descansemos en Él de nuestros pastoreos y sepamos que Él es el buen pastor que nos conduce a la vida eterna y nos da en el Padre la alegría de conocerlo, de vivirlo y de amar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque por el profeta Jeremías denuncia el mal pastoreo. Gracias, Señor, porque hoy también nos proclamas el salmo del pastoreo y queremos pastorear a ejemplo tuyo, queremos vivir el pastoreo. Líbranos de pastorear a nuestro estilo. Bendito eres, Señor, por siempre, por tu misericordia, por tu bondad. En ti nos confiamos. Bendito eres, Señor. Gracias y misericordia por tu bondad. A ti la alabanza, a ti la gloria. Bendito eres por siempre, Señor. Amén. Muchas gracias a todos los hermanos de la Radio Católica, a los servidores, gracias a los benefactores, gracias a los oyentes. Seguimos unidos en la oración. Dios los bendiga, Dios los proteja y una feliz semana para todos.